Instituto Universitario del Lago y del Sol EULS Campus Virtual presentan Voces del Lago. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que en este momento se van conectando. Pues estamos en una charla más de Voces del Lago desde el Instituto Universitario del Lago y del Sol, y tenemos en esta tarde la gran suerte de contar con una estimada amiga, compañera desde hace ya algunos años, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir charlas realmente muy interesantes, la doctora Esther Bucio, que en esta tarde y de manera tan generosa, ya lo sabe nuestra audiencia, doctora, pues usted nos acompaña de esta forma tan generosa para acompañarnos en estas charlas que tienen como objetivo que la universidad se brinde de puertas abiertas y de canales también abiertos a la comunidad. El Instituto Universitario del Lago y del Sol, desde su lema, que es la universidad para la mejor forma de existencia y convivencia humana, pues lo que pretende es, a través de Voces del Lago, dar un espacio a todos los compañeros que nos dan el privilegio de contarlos como nuestros docentes, excelentes docentes, por supuesto, para brindar información pertinente a la comunidad. La doctora Esther Bucio, bueno, pues es médico, tenemos el privilegio de contar con ella en la licenciatura en psicopedagogía, magnífica docente, desde luego. No dudo mucho que por ahí sus fans empezarán a conectar poco a poco a este en vivo, doctora. Y en esta tarde, doctora, nos va a acompañar usted con un tema que es muy controversial, que es el tema de la eutanasia. Ya de por sí a las personas nos da miedito, nos pone nerviosos hablar del tema de la muerte, hablar del término o el culminar la vida, pero cuando se plantea en el escenario el derecho de las personas a terminar con ella o a concluir con ella en circunstancias muy particulares, es lo que yo entiendo, se abre ese debate de si es correcto, incorrecto, si es lo adecuado, si es lo moral y éticamente adecuado o cómo debe de ocurrir eso. La verdad es que nadie sabe lo que lleva en cada costal. Se necesita, pienso yo, estar viviendo una situación así para poder acercarnos a una respuesta sabia. Pero bueno, para eso y muchas cosas más la tenemos hoy en esta tarde, doctora. Yo le cedo la voz. Bienvenida a Voces del Lago. Ojalá no sea, es la primera vez, pero ojalá no sea la última que nos acompañe en esta aventura de llevar el conocimiento universitario y brindarlo de manera generosa a todo el público en general, sea ULS o no ULS, pero que se brinde a la comunidad. Le cedemos la voz, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y es un placer, licenciada Lupita, estar aquí con ustedes. Y bueno, a petición, creo que a petición del tema, creo que algo muy importante, si hablamos de tanatología, tenemos que hablar muchas veces de eutanasia. Y vamos a ver que la eutanasia, la ley la define, bueno, si gustan la primera diapositiva, precisamente la eutanasia, la ley no la define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, produciendo, bueno, en este caso, producido por la voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona decide precisamente culminar la vida. Obviamente aquí también, ya por ley, se define como la ayuda médica para el morir. Quiero empezar con esto antes de dar una definición, porque muchas veces, y esto honestamente me puse a investigar a nivel, a nivel de internet, y hay mucha mala información, y qué bueno que estamos tomando el tema,
porque aquí vale mucho la pena y en diapositivas más adelante lo menciono. Y digo diapositivas más que nada por el apoyo gráfico, pero aquí en México no es legal, ¿sí? No es legal. Y si le podemos pasar en la siguiente diapositiva, vamos a ver que la definición de eutanasia viene precisamente del griego eu, que significa lo bueno, y thanatos, que significa muerte. Por eso comentaba que no podemos hablar de eutanasia si no estamos entendiendo también qué es la muerte, ¿no? Y aquí quiero aterrizar y empezar a tener esta charla que puede ser tan magnífica o tan triste o darle un enfoque completamente de manera muy adecuado. Vamos a ver que la eutanasia nos está diciendo la buena muerte. Y como dicen las personas adultas mayores, que ojalá todos tuviéramos una buena muerte o la muerte de los santos, ¿no? Que es dormir y una vez ya no despertar, no tener ese sufrimiento. Entonces, aquí vamos a entender que tenemos algo muy seguro en esta vida una vez que nacemos. Algún día vamos a morir, ¿sí? Pero también en la parte del morir tenemos que ver cómo voy a morir, qué es lo que tengo yo como persona, y estamos hablando a nivel general, cómo tengo que morir. Y no quiere decir esto que tengo que planearlo, no tengo que ser completamente triste. Y miren que estas fechas son muy importantes porque cuando entramos precisamente a finales de año y justamente en periodo de invierno, y esto está bien establecido, que aumentan mucho los casos de depresión, ¿sí? Y que estos casos de depresión también hay aumento precisamente de suicidios, y esto también nos llama mucho la atención al gremio médico, que aumentan también las enfermedades y si nos vamos desde un estudio epidemiológico, vemos que a finales de año, justamente periodos de invierno, es cuando hay más aumento de muerte. Entonces, esto nos lleva a entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa en nuestro entorno. Podemos entender que la eutanasia, si estamos hablando de una buena muerte, hay países, por ejemplo, como Canadá, como Colombia, que estamos aquí en América, que sí es legal, la eutanasia. En México no. En México tenemos una ley que nos habla de la ley del buen morir. No sé si me pueden ayudar con la siguiente presentación. Y donde es precisamente la ley de la voluntad anticipada. Entonces, en la ley de la voluntad anticipada, aquí como vemos en la presentación, pues está en diferentes estados de nuestro país, como la Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, el Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. El resto de los países, el resto de nuestros estados no participan en esta ley de voluntad anticipada. ¿Y qué significa esta voluntad anticipada? Es precisamente que nosotros como pacientes en un momento dado podemos decidir cómo morir. Por favor, no olvidemos que no es eutanasia. La eutanasia en México no está permitida, ¿sí? Y si hablamos un poquito en el aspecto de eutanasia, es el buen morir. Vamos a ver que está clasificada en una eutanasia pasiva o una eutanasia activa. En este caso, vamos a ver, se está aplicando en personas donde tienen precisamente padecimientos en los cuales no van a poder subsistir, y es cortar ese sufrimiento. Y aquí podemos nosotros también mencionar cómo podemos cortar ese sufrimiento. Y ahí es donde entra precisamente la ley de voluntad anticipada, donde no prolonguemos el sufrimiento de las personas, ¿sí? Estaba checando precisamente en redes que hay 3 casos aquí en México donde están solicitando la eutanasia, donde precisamente son casos muy específicos, donde
no tiene caso alargarle la vida de sufrimiento al mismo paciente y obviamente a los familiares que están en su alrededor, porque no hay un remedio que pueda subsistir el paciente de manera en calidad ni en cantidad. Entonces, de acuerdo a lo que es las leyes, no podemos quitar la vida de las personas. En este caso, cuando estamos hablando de una eutanasia asistida, estamos hablando de los médicos que estamos precisamente atendiendo este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros como médicos tenemos un papel muy importante en la toma de decisiones de muchas veces de los pacientes, pero sobre todo en el buen diagnóstico, en el buen pronóstico y el ser asertivos ante esta situación. Entonces, me ha tocado como profesional, que esta es la parte por eso les dije, sí, me gustaría hablar sobre eutanasia. En primer lugar, empezar a mencionar, y perdón que sea muy insistente en ello, en México no está permitido, ¿sí? Tenemos la ley de voluntad anticipada y esta se formó precisamente en el 2018, en el 2008, si mal no recuerdo, si me puede ayudar con la siguiente diapositiva, ¿sí? Donde precisamente la ley de voluntad anticipada, donde nos dice que la eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna y hay diferentes medios para prolongarla sin sufrimiento y de acuerdo a los valores de la persona, mientras que solo en 7 países del mundo es legal. Comentaba, entre los países de América está Colombia y Canadá. Los otros países son España, Países Bajos, Hamburgo, por decir algunos de ellos. Ahí, estos países son en realidad 8 países donde sí se toma en cuenta o donde se aplica la ley de la eutanasia, pero en el resto de los países no. Y esto pues nos lleva precisamente a preguntarnos o a indagarnos hasta dónde será posible decidir en el morir. Entonces, ha habido muchas películas como filmes de apoyo donde hay personas, donde vemos que el sufrimiento es muy, muy feo, muy agónico, y no pueden terminar con ese sufrimiento y están prolongando ese sufrimiento, ¿sí? Donde uno puede decir, caramba, valdrá la pena, pero también entra la parte ética, la parte moral, la parte espiritual, que finalmente como seres humanos también tenemos ese componente, donde nos lleva a decir, bueno, ¿por qué vamos a quitar la vida de alguien o por qué vamos a decidir determinar en determinadas situaciones precisamente cortar esta vida? Entonces vamos a ver que en México no es legal y que precisamente la ley de voluntad anticipada lo que nos está ayudando es a rechazar tratamientos que puedan prolongar la vida y solamente dar cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir todo esto? Como médicos podemos ayudar al paciente a quitar el sufrimiento a través de tratamientos que puedan ayudar a quitar el dolor, a quitar infecciones, pero no podemos restituir la vida. Vamos a ver que al final estamos dando un tratamiento, ¿cómo les puedo decir? Un tratamiento mediático sin quitarles la vida al paciente. Y obviamente también como médicos, pues sabemos que estamos trabajando, pero muchas veces decimos no sé por qué vive tanto tiempo y sabemos que su sufrimiento es muy largo, ¿sí? Que hasta donde el cuerpo responda debemos de trabajar, ¿sí? Comentarios dentro de familiares, dentro de los familiares precisamente de pacientes, dicen, bueno, es que eso no es vida, está agonizando y cómo no es posible darle un tratamiento, darle un medicamento que ayude a cortarle ya la vida. Porque si damos ese tratamiento estamos hablando de un homicidio y legalmente no podemos hacerlo. Entonces ahí entra también la parte ética de cada paciente, no, de cada médico. Y no quiero decir que no haya médicos que no lo hagan. Puedo entender que sí los hay, pero si en un momento dado algún familiar, si no está de acuerdo, esto puede generar problemas legales muy serios. Entonces, de ahí que precisamente se está usando mucho
esta ley de voluntad anticipada, donde en un momento dado el paciente, si ya sabe que tiene una enfermedad terminal, donde sabe que su cuerpo físico ya no va a darle para darle calidad ni cantidad a su vida, puede solicitar esta ley de voluntad anticipada. Y al solicitarla, precisamente al final de las diapositivas voy a mencionar dónde puede solicitarla, y es en el INPAM, donde precisamente el 7 de enero del 2008 nos menciona que esta ley se está manejando, y es en el artículo 1 donde nos menciona precisamente cuáles son los procedimientos que el médico que pueda tratar a sus pacientes para manejar esa voluntad, voluntad anticipada. Y precisamente en este caso, en el Estado de México, que ya se conoce esta ley de voluntad anticipada, el paciente puede requerir y firmar, llenar todos los documentos, y en un momento dado, si cae en un paro cardiorrespiratorio, no asistirlo, ¿sí? Y esto es firmando, ¿no? Y esto debe de tomarlo en cuenta todos los pacientes, todos los familiares del paciente que está solicitando esta voluntad. ¿Me puede ayudar con la siguiente presentación, diapositiva? Vamos a ver que de esta manera seguimos bajo la regulación de la Ley General de Salud, donde en el artículo 161 bis 21 establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendido como un homicidio, ¿sí?, ya sea por piedad o así como un suicidio asistido, conforme a lo que lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Entonces, vamos a ver que nosotros como médicos podemos ampararnos precisamente si el paciente está tomando en cuenta que tiene una ley de voluntad anticipada, ¿sí? En la siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los requisitos, ¿no? Y en un momento dado, no quiero que se vean, dice, ok, hoy amanecí muy triste y ya no tengo sentido de vida, entonces pido mi ley de voluntad anticipada porque yo pienso suicidarme, y como yo soy el dueño de mi vida, yo decido sobre mi vida. Pues no es tan simple, y esto es lo que precisamente se está tratando de evitar, ¿sí? Entonces, entre los requisitos son ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, y aquí precisamente entra enfermedades como la depresión, ¿sí? La depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, donde en un momento dado enfermedades de este tipo de trastorno no están teniendo sus facultades mentales en la mejor opción, ¿sí? Vamos a ver que para tratar la depresión, para tratar la esquizofrenia, para tratar un trastorno bipolar más en un estado depresivo, pues hay tratamientos alternos en los cuales puedan manejar un estado de equilibrio mental. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta esto, y obviamente aquí entra la parte médica, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, que empezamos a hablar de un tratamiento multidisciplinario. No solamente es el médico tratante, sino entra un equipo de trabajo en el cual dice, ok, ¿sabes qué? Estamos teniendo que es un cáncer terminal, donde no estamos ofreciendo nada, donde sabemos que no estamos dándole ni calidad ni cantidad. Ok, si esta persona puede caer en un paro cardiorrespiratorio, aquí sí puede aplicar la ley de voluntad anticipada, ¿sí? Vamos a ver que todo esto se tiene que acudir ante un notario público. Esto es para hacerlo legal, ¿sí? Y precisamente elegir un representante, o un representante sustituto, donde debe de estar enterado de que el paciente está solicitando esta voluntad anticipada. Deben de tener 2 testigos, los cuales deben de firmar, y precisamente identificarse con identificaciones oficiales vigentes, tanto del solicitante como de los representantes y los testigos, y obviamente cubrir el costo, ¿sí? Entonces, cuando yo leí esta ley de voluntad anticipada, puedo entender desde la parte médica
porque hay situaciones donde se rescata al paciente y en realidad está en un estado de coma. Sí se puede rescatar al paciente, pero cuando están en un estado de coma es como, podemos decir nosotros como médicos que el paciente pues no se da cuenta porque está en un estado propiamente vegetativo. Quienes quedan precisamente en este sufrimiento pues son los familiares. Entonces los familiares son los que llegan a tener este sufrimiento y este alargamiento. Y créanme que lo entiendo perfectamente porque no solamente es ver el sufrir a tu familiar, sino que también vienen los costos, viene el desgaste físico, el psicológico, el emocional, donde precisamente el paciente dice, caray, está el abuelo, está la abuela, tiene un mundo de tubos, de chunches y el medicamento y el costo de a lo mejor del hospital, y si está en un instituto, a nivel institucional no le están haciendo nada y al final le dice, ¿saben qué? Pues se va a ir a su casa y se lo van a llevar con todo y la carga farmacológica y todo este tratamiento de enfermería que lo tienen que hacer en casa. Entonces, cuando vemos todo este desgaste es cuando también nosotros decimos, caramba, ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo humano a tener esa resistencia y cuánto tiempo más? ¿Sí? Y entra la parte moral. ¿Quién soy yo para quitarle la vida? ¿O yo me siento con el poder de decir, saben qué, hasta aquí y le puedo dar una ayudadita? ¿Sí? O también la parte donde empezamos también a tener nuestra cultura, ¿sí? Nuestras creencias, nuestra idiosincrasia, donde decimos, bueno, ¿qué calidad de vida puedo yo ofrecerle y qué calidad de vida puede tener precisamente nuestro paciente? ¿Sí? Entonces, desde la parte médica, yo creo que aquí es donde entra la tanatología. Respetar los ciclos de vida, respetar el entender qué puedo yo ofrecer al paciente. Empezar a nosotros a también indagar qué podemos ofrecer como familiares a nuestro familiar que está precisamente teniendo este sufrimiento. Y lo otro, dar el momento precisamente adecuado para poder evitar tener este alargamiento o este sufrimiento. Y empezamos a hablar un poquito de los cierres, de los ciclos. Por eso comentaba que era esta parte que puede ser muy controversial, donde si somos, por ejemplo, si tenemos una cultura en un ser supremo, y lo ponemos en manos de este ser supremo y decimos, bueno, por algo está, ¿qué tengo que hacer finalmente? Y creo que aquí es donde entra precisamente la tanatología, ¿sí? Que podamos precisamente entender, podamos nosotros aceptar, podamos trabajar junto con los familiares y trabajar junto también con los médicos, con el mismo paciente, para poder nosotros entender que es un proceso y que dentro de este proceso, ¿cómo lo debemos de tomar? Y ahí entra pues los expertos en cuestión de tanatología. La parte médica dice, perfecto, yo sé que fisiológicamente hablando, neurológicamente hablando, ya no puedo ofrecer calidad ni cantidad. Y probablemente, como bien la voluntad anticipada, podemos nada más darle tratamientos paliativos. Si tiene mucho dolor, quitarle dolor. Si entra en un proceso de fiebre, controlar la fiebre. Si vemos que es un proceso infeccioso, controlar y dar tratamientos para los procesos infecciosos. Si tiene que usar oxígeno, pues dar precisamente el aporte de oxígeno. A veces se tiene que entubar. Ok, pero la parte médica está asistiendo. ¿Sí? Y aquí sí me encantaría porque empezaríamos a hablar como el debate. No sé qué piense usted, licenciada Lupita. Es que hoy está tocando un tema que tiene muchas perspectivas. Yo mientras la escucho, estoy tomando mis notas y antes de abrir un debate para este intercambio en torno a este tema, yo nada más quisiera precisar en cuanto a la ley de la voluntad anticipada, ¿cuál es el momento o en qué momento podemos hacer uso de esta ley? Me explico.
Es decir, yo, por ejemplo, en el momento presente no tengo una enfermedad terminal, bueno, al menos no lo sé, espero que no sea así, pero podría yo incluso anticiparme o realmente se requiere que sea una persona, un paciente ya con una enfermedad pues terminal establecida para que pueda solicitar beneficiarse de la ley de la voluntad anticipada, es decir, en qué momento de la vida, porque sí entiendo esa reflexión y se me hace muy válida, doctora, de asumir que la vida y la muerte son dos elementos que forman parte de un ciclo. Me parece muy correcto el decidir en conciencia, ahora que no tengo enfermedad, que no tengo dolor, que si en algún momento dado yo estuviese en una situación así, o incluso, doctora, me hace pensar en un tema de un accidente, ¿no? Que no deseamos, pero que dado el momento y es imprevisto totalmente, yo pudiera tener ese beneficio de la voluntad anticipada y decir, si mi condición es tal en la cual yo prácticamente estoy llegando al final, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que pueda yo integrarme a una vida cotidiana con calidad, ¿puedo yo sujetarme a esta ley de voluntad anticipada o bajo qué circunstancias? Sí, licenciada Lupita, lo acaba de aterrizar de manera muy, muy, muy adecuada. Dentro de la práctica médica, precisamente se me ocurre ahorita y me vino a la mente cuando la estábamos escuchando, por ejemplo, los pacientes cuando estuvimos viviendo la situación de pandemia, ¿sí? Que sabíamos que ya no tenía una calidad en el sentido donde no estaban respondiendo los órganos. Es precisamente cuando tenemos esta muerte cerebral, donde ya hay disfunción orgánica, ¿sí? Obviamente el paciente si está en ese momento sin responder, pero sabemos que no vamos a rescatar al paciente, es ahí donde a lo mejor no es el paciente, sino precisamente los familiares pueden solicitar precisamente la voluntad anticipada. Nosotros, ahorita, aunque estamos sanos, diríamos vivitos y coleando, podemos precisamente solicitarla si llegamos a tener un accidente o si sabemos que tenemos, no sé, esperemos que no estemos en ese momento y que nunca llegue ese momento a tener un accidente donde haya un problema cerebrovascular importante o un cáncer, ¿sí? De hecho, cuando se puede diagnosticar un paciente con cáncer, se le tiene que hablar de este proceso porque también es muy importante que el paciente esté decidiendo en momentos críticos, ¿sí? A veces suele ser hasta un poquito grotesco, pero no es que sean murciélagos ¿cómo le llamo? De estos buitres, porque a veces esa es la función que debe de generar el psicólogo, donde llegan, se acercan a platicar precisamente temas de tanatología, estos temas de la voluntad anticipada, explicarle. ¿Por qué? Porque ahí es donde vale la pena que tomen este criterio y no someterlo a una influencia. Por eso muchas veces la voluntad anticipada tiene que hacerse cuando estamos en estos momentos como ahorita, ¿sí? Que se está platicando, que hagamos un poquito de conciencia, porque podemos elegir con quién casarnos, podemos elegir qué tipo de ropa usar, podemos elegir con qué médico ir, pero casualmente no nos damos tiempo de elegir en el cómo morir, ¿sí? Muchas veces platicando en grupos, con estudiantes, con familiares, con amistades, yo sí les he hecho una pregunta, oigan, ustedes, si tuvieran la decisión de morir, ¿cómo les gustaría morir? Y obviamente que la mayoría dicen, bueno, si algún día yo sé que me voy a morir, pero lo que sí yo no quiero es que mi muerte sea prolongada. Yo no, a lo mejor yo no me doy cuenta de mi sufrimiento, pero no me gustaría que familiares estuvieran sufriendo. Y les comentaba, oigan, ¿saben qué? A lo mejor ustedes, a lo mejor no lo conocen por el poco tiempo que sabemos de que apareció esta ley, pero hay esto de la voluntad anticipada y se quedan, caray, ¿y qué tal si me quieren morir antes de tiempo? Le digo, no, es que es eso, ¿no? Esa es la parte donde como se tiene que hacer con notario, donde se tiene que generar dos testigos,
Dice, no es porque estés enfermo ni porque te vayas a morir mañana, pero en un momento dado, porque no tenemos la vida comprada, decir, ok, si tengo un derrame cerebral y dentro de este derrame cerebral, si tengo todo para volver a integrarme socialmente, cognitivamente, y si vemos que no hay un buen tratamiento efectivo que me pueda ayudar, saben que pues denme tratamientos paliativos en los cuales, porque todavía no está presente la eutanasia, ¿no? Entonces, de ahí que es importante tomar en cuenta este tipo de voluntad. Entonces, obviamente, ¿cuáles serían los requisitos? Yo creo que lo primero es saber que existe, ¿sí? Segundo, si yo estoy sano, aquí vuelvo a mencionar, aquí entraría, ¿por qué no estudiar un poquito o conocer o entrar a un taller de tanatología? Que me expliquen qué es, ¿sí? Que no es decir, ay, yo decido morir bonito o decido morir mal. No, no, es entender. Sabemos que la tanatología es la pérdida y podemos perder la salud, ¿sí? Podemos perder el trabajo, podemos perder a un familiar y estamos llevando un proceso de pérdida. Entonces, ¿cómo tengo que actuar ante, por ejemplo, ahorita se me ocurre ante el tema de salud? Si a mí me están diagnosticando o si a la persona le están diagnosticando un cáncer, no es lo mismo un cáncer en primera etapa que en una etapa final. Entonces, sí podemos decidir si en un momento dado voy a quedar en un estado vegetativo, tener un poco de conciencia que no tendría caso prolongar la agonía de mis familiares o del mismo paciente, ¿no? En este caso, yo me pongo a pensar, bueno, si yo voy a quedar en un estado vegetativo, no tiene caso prolongar un sufrimiento familiar, ¿sí? Y es algo muy, muy cruel, sí, y lo comento desde la parte médica, ¿no? Como médico, son temas muy escabrosos a veces de aterrizar a los familiares, no tanto al paciente, porque el paciente muchas veces pues no está en ese estado de conciencia, pero sí decirle al familiar, y ha habido familiares donde dicen, no, hasta que su cuerpo aguante, ok, y ese cuerpo que aguanta, a veces el familiar ya no aguanta, ¿sí? No aguanta el estrés, el verlo que se está deteriorando cada vez más y que finalmente estamos llevando un proceso químico, porque a veces en realidad pacientes que están hospitalizados, que tiene toda la asistencia química o farmacológica, están ahí, pero ya no hay una reacción cognitiva, ya no hay un proceso mental que nos pueda decir, está vivo este paciente. Sí, como ustedes son temas muy complicados y difíciles de llevar porque pienso, por ejemplo, en el familiar que se niega al hecho de tener una pérdida y que exige al médico manténgalo vivo, la esperanza es lo último, no quiero, haga lo posible, y el médico, por más que trata de explicar que aunque se le mantenga vivo, el deceso es inminente y que pues como tal no va a haber una recuperación del ser que él conoció y ama. Me va a dejar pensando muchas cosas esta tarde, precisamente porque como usted dice, qué importante es conocer este tipo de leyes y que precisamente me deja pensando porque creo que como tal no estamos preparados para muchas cosas, pero para estos temas menos. Porque asumir los cambios en la vida y uno de los cambios más grandes, que es el proceso de la pérdida de salud y de la propia vida, son temas que normalmente le sacamos la vuelta, ¿no? Hablarle o decirle a alguien, oye, fíjate que yo ya tengo firmado mi documento que dice que yo, de la ley de la voluntad anticipada, en la cual si yo quedara en un estado vegetativo, decido yo en este momento ya no prolongue mi vida, pues es, voltean y te ven como algo, como alguien extraño, ¿no? Y a veces esperamos hasta vernos en esa situación
hasta vivirla en carne propia como para tomar esas decisiones, pero lo más tremendo, doctora, y aún ahí es que muchas veces el propio paciente incluso se ha de negar a la posibilidad de una partida, ¿no? De ahí que vayan los psicólogos, trabajadores sociales, tanatólogos, pues a trabajar con el tema del deceso con personas con enfermos terminales. Ahora, yo quiero entender entonces, caso contrario, que sin esta ley de voluntad anticipada, si a mí me ocurriese algo, ya sea por enfermedad o un accidente, entonces mis familiares, ya yo sin conciencia, sí tienen entonces o estoy dando a ellos el derecho de que insistan con los médicos manteniéndome viva aun cuando ya probablemente no haya una posibilidad de. ¿Eso es correcto? Así es, así O sea, es. es decir, fíjese a lo que quiero llegar, que estoy cediendo mi morir a la voluntad de otras personas, estando yo en un momento dado sin posibilidad de decidir. Cosa que ahí ya no me agrado y dije, no, como que me animo, ¿no? Como que siempre sí. Ahora, yo quisiera que nos platicara un poquito, abusando de su generosidad, ¿cuáles son los criterios que establecen los médicos para indicar cuando una persona ya lo adecuado, lo mejor es que se termine con esa vida? ¿Bajo qué criterios, no? Porque algunos pudieran pensar, bueno, por ejemplo, yo soy beneficiario del Seguro Social y ya soy persona de la tercera edad, a lo mejor decir una tontería, pero lo he escuchado así, pues el seguro ya lo que quiere es que yo ya no continúe porque me pagan una pensión, ¿no? O sea, ¿qué criterio sirve tanto para orientar a la persona como al familiar para decir, ok, si ya bajo estos criterios médicos realmente ya no se debe prolongar la vida, ya va incluso en contra de la dignidad del propio paciente? Como criterios como tal, licenciada, no los hay. ¿Sí? O sea, porque no hay un criterio. Y esto tiene mucho que ver con las enfermedades que tienen los pacientes. ¿Sí? Aquí, más que nada, es el daño o el órgano. ¿Sí? El daño o el órgano. Un ejemplo, un paciente, y pongo este ejemplo, un paciente con un evento cerebral vascular, un sangrado a nivel cerebral, donde ese sangrado es un sangrado masivo, donde tenga un daño, donde el paciente no está respondiendo a, a funciones básicas como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, y que obviamente entra un periodo crítico. En el periodo crítico, y obviamente todas las enfermedades tienen periodos críticos, digo este ejemplo, porque, por ejemplo, un sangrado craneal, cerebral, como el que estoy mencionando, los periodos críticos están entre las 72, de entre los 48 y 72 horas. Estos periodos críticos se debe dejar el paciente que esté respondiendo. Obviamente nosotros como médicos se está haciendo todo lo posible para poder rescatar al paciente, ¿sí? Pero después de estos periodos críticos, generalmente después de las 72 horas, todavía el mismo médico tenemos una semana precisamente para entender hasta dónde queda lastimado ese cerebro, es un decir, ¿sí? Pero si vemos que sigue sin responder, donde ya se tuvo que generar una intubación, donde no está respondiendo, es ahí donde precisamente, por eso le digo, no hay un criterio como tal. Ahí es precisamente cómo está respondiendo el paciente de acuerdo ¿cómo se llama? Los signos vitales. Cómo está esa presión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria, la temperatura. Lo último que se toma en cuenta son procesos digestivos, ¿sí? Porque finalmente cuando el paciente está comiendo y está teniendo un proceso digestivo, pues está teniendo mucho en cuestión de función neurológica. Entonces, aquí vemos si el paciente no hay un estado de conciencia, si el paciente no habla, el paciente no es reactivo, por ejemplo, hacia los estímulos como el lenguaje, el dolor, no está respondiendo el paciente. Entonces, aunado a esto, si el paciente está teniendo periodos de apnea donde no está respirando por sí solo, es ahí donde decimos,
el paciente no está respondiendo. Y que era lo que pasó en esta situación que tuvimos de pandemia, ¿no? Se tenía que inducir a un coma al paciente para disminuir precisamente funciones cognitivas y que pudiera ayudarnos a responder del problema respiratorio. Y una vez que quitaban precisamente la intubación, había pacientes que no respondían y morían, ¿sí? Y había pacientes que sí respondieron después de quitar la intubación y esto nos estaba diciendo que el paciente estaba reactivo. Entonces, ahí es donde entra precisamente esta voluntad anticipada. Y obviamente el médico siempre debe de ir de la mano con el familiar para estar avisando las eventualidades que está teniendo el paciente. A nivel institucional y también a nivel privado, licenciada, porque por ejemplo, a nivel institucional, el instituto tiene la capacidad de estar teniendo a un paciente entubado por mucho tiempo, pero también es importante que el médico menciona, bueno, tengo a un paciente hospitalizado donde no está teniendo mejoría clínica y tengo más pacientes por atender. Entonces es ahí donde se les da esa alta para que sigan estos cuidados paliativos en casa, ¿sí? Obviamente, como hay familiares que lo aceptan de manera muy adecuada, donde dicen, ok, si el paciente, si mi familiar está en este grado último, mejor que muera en casa a que muera en el hospital. Y hay pacientes familiares que nos dicen, no, tienen que hacerle todo lo posible y no permito el alta porque quiero que esté hasta el final dentro de la institución, donde la institución tenga que hacer lo necesario si me cae en un paro respiratorio. O yo qué voy a hacer si cae en un paro respiratorio en casa, ¿no? Entonces, es ahí donde vale mucho la pena tomar esto. Y a nivel privado, lamentablemente, cuando están los pacientes en este tipo de calidad, la verdad que es muy caro. Yo siempre les digo que es un hospital de 5 estrellas, de 3 estrellas, donde no estamos ofreciéndole más que mantenerlo. Ese cuidado paliativo que comentábamos, ¿no? Entonces, donde decimos, ¿saben qué? Pues va a llevar su oxígeno, hay que estarle monitorizando, a lo mejor el mismo médico podemos estar yendo una vez al día, no es lo mismo cobrarte o cobrar a nivel hospitalario que fuera de tu casa, disminuye, digo, la parte ética del médico dice, oye, pues no puedo cobrar lo mismo en un hospital, sabiendo que pues ya el mismo paciente está desgastado moral, económicamente, pero es precisamente ese cuidado paliativo donde se les dice al familiar qué es lo que tienen que estar haciendo y a lo mejor la visita es de una vez al día o cada tercer día para evitarle los gastos al paciente, porque vemos que el paciente no va a responder. Y si en un momento dado cae en este paro cardiorrespiratorio, estar en calma y estar entendiendo el proceso del deceso del familiar. Es bien interesante todo lo que usted comenta, porque me quedan resonando esas palabras que dice el estar con calma, pues observando el deceso de un familiar. Y bueno, muchas veces, yo quiero agregar que muchas veces cuando hablamos de tanatología, que es el estudio de la muerte o del bien morir, o del proceso de morir, pero no solamente eso, sino del duelo y de las pérdidas a lo largo de la vida, son temas, vuelvo a repetir, a los que les damos la vuelta porque nos enfrentan a nuestros miedos, nos enfrentan a nuestras pérdidas y por consiguiente a nuestros vacíos. Y nos hacen cuestionarnos cuáles son los criterios, los valores y los principios que están rigiendo nuestra vida y nos hacen pensar en calidad de vida. Cuando en realidad la vida bien vivida se tiene que vivir en conciencia, también considerando estas variables que son reales y que son inminentes. Yo quiero agradecerle mucho, doctora, este tema. Estoy segura que quienes nos están escuchando se quedan también pensando mucho en cuanto a estos temas y en la necesidad de prepararnos para ello. Ojalá pueda seguirnos acompañando en más charlas
y nos pueda seguir orientando y educando para poder tomar decisiones correctas que apunten hacia vivir una vida en conciencia. Y qué importante, ¿no? Nos cuidamos mucho acerca de la vida de calidad, de tener cosas materiales tal vez, de llenarnos de experiencias, de viajes, de amor, estar con nuestros seres queridos, ¿no? En estas fechas que no queremos pensar en esa partida, en esa despedida, cuando en realidad también deberíamos de asumir la responsabilidad, así como de la vida, pues del propio deceso, también para no prolongar en un acto de poca conciencia el sufrimiento de nuestros propios familiares ante una situación como tal. Y ese tipo de decisiones se tienen que tomar bien en frío y con la cabeza muy, muy, muy fría así, para realmente asumir, sí, soy un ser vivo que disfruta la vida plenamente y sin embargo soy finito y el momento habrá de llegar. Pero para eso, doctora, se necesita muchísimo valor. ¿De dónde sacar ese valor? Pues yo pienso que es del conocimiento y de la formación. Porque este tema que usted ha tocado, a todos, tarde que temprano nos involucra de alguna forma o de muchas formas, ya sea por la propia circunstancia o por la circunstancia vivida a un familiar, que creo que es en ocasiones lo que nos da también mucho temor, ¿no? Y sin embargo tiene que ver con otra cosa que también se llama calidad de vida, es decir, tener una vida con calidad, experimentar una vida en donde ya por una cuestión, como usted decía, de daño en un órgano, que ya no permite que la persona tenga sus funciones vitales, que tenga conciencia, que pueda disfrutar de lo que llamamos vida, caminar, salir a la calle, comer, asistirse por sí mismo, disfrutar, sino todo lo contrario, una vida con mucho dolor o estar constantemente sedado. Creo que sí vale mucho la pena anticiparnos, ¿no? Como lo dice esta ley anticipada o esta voluntad anticipada para poderlo tener en conciencia. Me imagino que ahí en los requisitos que todavía estoy viendo dice firmar ante 2 testigos. Supongo que estos 2 testigos deberán de ser familiares cercanos. Definitivamente sí, tiene que serlo así, porque vamos a pensar, es la mamá, puede ser el esposo, su cónyuge o 2 hijos. Que no sea, que no sea un principio de pues yo tomé la decisión solita y yo me llevo todo esto o yo me llevo toda la responsabilidad. No, que estén enterados. Es una manera de decir, oigan, ¿sabe qué? A toda la familia son los testigos y estos testigos estaban desde el momento donde esta persona decidió tomar esta voluntad anticipada. Sí. Excelente, pues muchas gracias, doctora. Me deja pensando muchas cosas. Yo sigo revisando mis notitas. Y si gustan Sí, poner la última diapositiva, donde precisamente nos habla el Departamento de Asesoría Jurídica, ¿sí? Que es el IPAM. Aquí precisamente excelente. son los mejores, son los que nos están brindando orientación legal a todas las personas mayores que estén interesadas precisamente en realizar este trámite. Ahí está el correo electrónico, el número telefónico. Finalmente, yo creo que aquí nosotros como mexicanos, como nuestra cultura, festejamos un nacimiento. Antes de nacer ese bebé, ya estamos poniéndole nombre, ya estamos poniendo una recámara, estamos comprando muchas cosas, pero no nos preparamos precisamente para el morir, ¿sí? Entonces, nos mofamos con la cultura de la muerte, donde nos burlamos de la muerte, donde nos hacemos amigos de la muerte, pero ya en situaciones muy reales somos muy miedosos y creo que todos, y esto forma parte del instinto de lo que somos como seres humanos. Tenemos nuestro instinto de supervivencia, el instinto de sobrevivir. Pero aquí quiero comentar, por ejemplo, leí hace muchos años un libro donde mencionaban que la gente precisamente que vive en el Polo Norte, tienen por cultura
que, por ejemplo, los ancianos cuando pasaban de cierta edad, no recuerdo muy bien, entre los 75, 80 años, ellos solitos los ancianos se exiliaban. Y al exiliarse era precisamente a morir lejos de lo que era su comunidad. Cuando yo leí ese libro dije, no, pero ¿por qué? O sea, si los ancianos siempre son muy respetados y cuidados en nuestra cultura, o sea, pero cuando terminé de leer este libro, me di cuenta, dije, ah, caray, una inteligencia emocional que a lo mejor ahorita nosotros no lo entendemos, porque decían que ellos se exiliaban porque decían, bueno, yo ya no puedo cazar, yo ya no puedo ofrecer calidad a mi tribu. Entonces, yo no quiero estorbar que por mí llegue un depredador y mate a todo mi clan. Entonces, lo que hacían ellos era llevarse poca ropa y se exiliaban y se iban lejos, lejos, lejos a morir, pero bajo una cultura completamente diferente. A mí me marcó mucho ese libro y yo dije, ah, caray, yo no me veo como mexicana decir me voy al monte o me voy al bosque o me voy a donde, lejos de mi familia para evitar esto, ¿no? Entonces, esa es la parte donde podemos nosotros decir, bueno, no me puedo ir lejos, pero sí puedo decidir que si llego a tener una enfermedad donde no sea compatible en calidad ni en cantidad, pues ¿por qué no darme ese cuidado paliativo? Y ahora sí, que mi cuerpo me responda de acuerdo a entre menos desgaste tenga para mi persona y entre menos desgaste le pueda dar a un familiar. Creo que esta ley de voluntad anticipada es muy adecuada. Precisamente el tomar esas decisiones requiere de un esquema o de una forma de pensamiento que no es lo cotidiano. Me hace pensar mucho en el diplomado de tanatología que vamos a iniciar precisamente en el mes de enero, ya próximos, que pretende, bueno, en el primer módulo está dividido en 4 módulos. En el primer módulo da un panorama general de lo que es la tanatología, no solamente como aquello que tiene que ver solamente con la muerte, sino con las pérdidas en general e incluso las pérdidas cotidianas. Y en el módulo 2 habla acerca de la tanatología, pero en relación a la pérdida de la salud. Y se trabaja el propio proceso personal para enfrentarnos a esos miedos. Y en el módulo 3 habla acerca del manejo del duelo y las pérdidas por el fallecimiento de un familiar o incluso de la propia muerte. A mí me llama mucho la atención, me cautiva el tema de la propia muerte, porque cuando yo tengo mi acercamiento con la tanatología descubro que cuando uno entiende muchas cosas y logra integrar a la muerte como parte de la vida misma, ama uno más la vida y la disfruta más. Porque parte de la misión de todo esto es prepararnos para un bien morir, no solamente en una cuestión física, sino también en una cuestión emocional, en una cuestión social, en donde la propia condición psicológica y emocional en el momento de morir nos permita tener un deceso sereno y tranquilo, ¿no? Todos deseamos eso. Pero aún si no podemos controlar eso, sí el saber que todos los días estamos viviendo la vida de una forma plena, con nosotros y con las personas que nos rodean. Y en el último módulo habla acerca de el desarrollo de habilidades para el acompañamiento y el autocuidado. Es decir, no desgastarnos indebidamente en el acompañamiento de una persona que está teniendo dificultades para manejar el duelo. Todo esto, bueno, yo les comento, me parece que es el diplomado que todos deberíamos de tomar porque nos permite precisamente, como usted bien dice, doctora, manejar otros esquemas, otras formas de pensamiento, de ver la realidad como real, porque muchas veces vivimos desde la fantasía o la ilusión o el sueño. Eso le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? De que somos eternos, de que tenemos toda la vida por delante y aunque todos deseamos que así sea, la verdad es que no lo sabemos. Y mientras tanto sí vivimos con miedo, dándole la vuelta a todos estos temas.
lo que creo que yo quisiera dejar en esta tarde para quienes nos escuchan es que más allá de todo eso no hay un miedo, sino hay un sentido pleno de la vida. Eso a mí me parece, y por eso vale la pena mucho entrarle a estos temas. Y ¿sabe qué pasa también? Platicarlos con la familia, platicarlos de manera natural. Los niños entienden y asumen la muerte de una forma muy natural. Somos los adultos quienes los llenamos de miedos, pero los niños la verdad es que lo toman así, ¿no? De una forma muy, muy natural. Y, y qué mejor, ¿no? Bueno, pienso yo que en el caso de los hijos, ellos sepan, pues que finalmente papá, mamá en un momento dado no estarán y que sin embargo ellos tengan que seguir viviendo, para evitar caer en estas situaciones de duelos patológicos que también quitan mucho la calidad de vida. Y aunque vemos a las personas que se levantan e intentan ir al trabajo, la verdad es que si no saben manejar correctamente un deceso, pues su vida prácticamente se detiene y se ve en un cristal muy, muy gris, muy lúgubre, que ya no les permite disfrutar de la vida. Qué excelente tema, doctora. De verdad, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, por ser parte del Instituto Universitario del Agua y del Sol. Y bueno, pues le cedo la voz si quiere agregar algo, si quiere compartirnos algo más. También, si algunas de las personas que nos están escuchando quisieran contactarla, ya sea en la consulta particular o para consultarle acerca de estos temas, en fin, pues le cedemos la voz. Adelante, doctora. Claro que sí, licenciada Lupita, muchas gracias. Creo que nos falta todavía mucho de aprender sobre tanatología, sobre un poquito de cómo enfrentarnos ante esta situación, ¿no? Lo que decíamos a un principio de esta entrevista, de esta plática tan bonita y que fue bien llevada por usted. Sabemos que nacemos y sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cómo. Yo creo que no es buscar la muerte, sino también tomar tomas de decisión de qué va a pasar una vez que yo quiera morir, o que, bueno, no que quiera, que tenga que morir, ¿no? El poder hacer no tanto el testamento, sino precisamente esta voluntad, ¿no? Esta voluntad, respetar esa voluntad y que en un momento dado hacernos responsables de precisamente de este deceso, ¿sí? Creo que nos falta un poquito más y qué bueno que se va a hacer este tipo de diplomado. Creo que vale mucho la pena en todos, porque todos vamos a tener que pasar por este proceso. Si no es nuestra propia muerte, sí la muerte de algún familiar o la pérdida de un familiar. Es algo curioso, pero hasta los niños tienen pérdidas a veces cuando se muere la mascota, ¿no? Y no saben llevar ese proceso. Y que en un momento dado, si nosotros podemos apoyar teniendo un conocimiento, bien lo dijo usted acertadamente, valoramos más nuestra vida. Y muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes y definitivamente me encantaría volver a participar y con mucho gusto estaremos aquí apoyándolos. A sus órdenes, maestra, definitivamente las veces que usted quiera, este espacio es suyo. Voces del Lago precisamente se abre pues a todos nuestros docentes y a todas las personas que quieran compartir algo hacia la comunidad, desde el profesionalismo de los que somos universitarios, para eso, para aportar información a las personas de alto valor, de muchísima utilidad, y pues nos deja reflexionando esta tarde. Creo que estas fechas también se prestan mucho a la reflexión, el fin de año, el cierre de los ciclos, el plantearnos nuevas metas, el proponernos nuevas cosas. No importa que nos propongamos una listota de 20 y hagamos una o dos, pero creo que siempre estos momentos del año se prestan mucho para ese cierre y para querer reiniciar y comenzar y darnos la oportunidad pues de llevar una vida mejor, más llevadera, más feliz y más plena. Y qué mejor si no es a través del conocimiento. Y bueno, pues el instituto eso quiere, ¿no? Que sea un espacio de puertas abiertas y que Voces del Lago poco a poco vaya siendo de todos ustedes. Por lo tanto, si tienen temas que quieran escuchar, si quieren volver a escuchar a la doctora Bucio, si quieren proponernos algunos temas, por cierto, no nos dio sus datos, doctora Bucio. Si gustan, nos lo deja al final o le cedemos la voz. También quiero
comentar que abajo estaba pasando el banner con el número telefónico de la coordinación de Jules Campus Virtual si desean información acerca del diplomado, 729-306-2799, y le regreso a la voz a la doctora Bucio, si es que desea compartirnos sus datos, por si alguna persona que nos está escuchando, que posteriormente ve este video, quiere contactarla personalmente. De antemano les garantizamos que la doctora Bucio es una persona súper profesional, es un excelente profesionista, excelente médico y maravillosa persona. Gracias, maestra Lupita. Y bueno, pues nada más es en redes sociales, estoy en Instagram como doctora e.bucio. Y de alguna manera, número del consultorio es el 277-3594. Cualquier duda, comentario, estamos para servirles. Pues muchísimas gracias, doctora. Nos vamos con un montón de tarea. Esto ha sido Voces del Lago, su espacio seguro, desde el Instituto Universitario del Agua y del Sol, en las oficinas de Jules Campus Virtual. Aquí nos tienen a sus órdenes. Y recuerden siempre y hagan suyo nuestro lema, la universidad para la mejor forma de existencia y convivencia humana. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y piénsenlo, la voluntad anticipada, creo que aunque de entrada no nos agrada mucho, pero también es una excelente decisión que podemos tomar. Seamos más conscientes de la vida, seamos felices, tápense mucho porque todavía está haciendo frío. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.